Vamos a analizar algunas modalidades de seguro, pero antes para poderlas analizar, creo que es valioso, es importante. ¿En qué artículo nos quedamos, disculpe? ¿En qué artículo nos quedamos? Yulisa, ¿en qué artículo nos quedamos? Yo creo que leímos el 887, fue el último, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora para alguien que tiene encendido eso. Muchas gracias. ¿Dónde nos quedamos? El 887, Lic. Ese fue el último que leímos, ¿verdad, licenciado? Sí, Lic. Muchas gracias. Bueno, leamos ahora el 888. Dice prueba del contrato de seguro. A falta de póliza, acuérdense ustedes que la póliza es el elemento formal del contrato de seguro. Es el elemento formal que contiene todas las estipulaciones del contrato de seguro. Dice prueba del contrato de seguro. Dice, a falta de póliza, el contrato de seguro se probará con la confesión del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiere un principio de prueba por escrito. Entonces, cuando no hay póliza, se va a probar por la confesión del asegurador. El asegurador es la sociedad anónima que habitualmente se dedica al ramo de los al ámbito de los negocios del contrato de seguro. Y si no se puede probar por medio de la póliza, pues por medio de la confesión o con cualquier otro medio de prueba, siempre que hubiera el principio de prueba por escrito, ¿verdad? Bueno, clases de seguro. Dice, las pólizas de seguros de cosas podrán ser nominativas, a la orden o al portador. Las de seguro de personas solo podrán ser nominativas. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin la previa aceptación del asegurado. Bueno, entonces, las pólizas de seguro de cosas, entiéndase seguro contra daños, seguro de robo, etc. Este seguro, pues las pólizas pueden ser nominativas a la orden y al portador. Las de seguro de personas únicamente pueden ser nominativas. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos si no la acepta el asegurador. Si el beneficiario transfiere su póliza a otra persona, transmite su calidad, para que eso pueda cobrar plenos efectos jurídicos, el asegurador, sociedad anónima especial que opera como asegurador, tiene que dar su servicio. Dice, el asegurador podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tenga contra el tomador del seguro, sin perjuicio ni invocar las que tenga contra el reclamante. O sea, las excepciones del que adquiere la póliza son los medios de defensa, ¿verdad? Una excepción es un medio de defensa. Recuerden ustedes en el proceso civil, medio de defensa. Pues las excepciones que se pueden interponer ahí, ya sea excepciones perentorias o excepciones previas, las que se pudieran haber hecho valer contra el antiguo cedente también pueden hacerse valer contra los que adquirieron. Dice extravío o destrucción de la póliza. Dice, en caso de que se extraviara o destruyera una póliza a la orden o al portador, quien se considere con derecho al seguro podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez del domicilio, si aquel se negase, publique un aviso en el diario oficial y otros de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza cuyas características se describirán, o sea, como las características del 887, de modo de individualizarlo debidamente, quedará sin valor en 30 días. Después de la publicación, si nadie se pusiera transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el asegurador debe cumplir con sus obligaciones respecto a quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Entonces, eso quiere decir que si se pierde la póliza, se hace una publicación para que 30 días después, la lógica nos pueda establecer que tiene que emitir una nueva. Dice,
el artículo 891 de esta reposición dice, si la póliza extraviada o destruida fuera nominativa y el asegurador, a solicitud y costa de la asegurada, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio de la original. Entonces, la consecuencia es, si es nominativa, a costa del asegurado, el asegurador va a expedir un duplicado. No sé si tenemos alguna duda con esta normativa. Ahora, Lisa, me haga el favor de compartir la lista de nuevo, si fuera tan amable. Bueno, Está bien, con mucho subsección tercera de las obligaciones de las partes. Pago de la prima. Pago de la prima. Bueno, a ver, recuerden ustedes, a ver, Rocío, ¿qué es la prima? No, no me voy a decir que es la hija de su tío, por favor, o de su tía. No, Lick, la prima, ay, lo anoté. Es el documento, bueno, es la cantidad de dinero que el solicitante, no, el asegurado paga al asegurador Muy bien. para que ocurra el siniestro que se le pueda recompensar o devolver Muy bien. ese dinero. La prima es la retribución o precio del contrato de seguro. Si yo tengo un seguro, yo voy a pagar una prima. Las primas se pueden pagar mensualmente, semestralmente, anualmente, dependiendo de la clase de seguro. Entonces es la retribución o precio del seguro. Entonces dice el 892, dice pago de la prima. Dice, la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro. Salvo pacto contrario, se entenderá por periodo del seguro el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima. En caso de dudas, se entenderá que es de un año. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo que hay un contrato de seguro, por ejemplo, de vida, estos generalmente son de un año. Entonces, se paga al momento de la celebración del contrato y esto significa que la consecuencia lógica empuja a establecer que prácticamente se tiene por cancelado el primer periodo, ¿verdad? Prácticamente si es un año, se tiene por cancelado el primer año. Aunque ya habíamos visto una disposición que establece por ahí que si nosotros no pagamos la prima, pues el seguro tampoco nos tendrá que cubrir si ocurre el siniestro, ¿verdad? ¿Cuándo va a cubrir el seguro? ¿Sí? Cuando la eventualidad prevista en la póliza, que se llama riesgo, se materializa, ocurre, y entonces cuando eso ocurre ya se llama siniestro. Recuérdense que lo que nosotros le vamos a trasladar al asegurador son riesgos. La eventualidad de todo caso fortuito que está previsto en la póliza. ¿Sí? La muerte, el robo, el incendio, etc. Pero cuando eso ya sucede, entonces ese riesgo ya no es riesgo porque ocurrió. Entonces se llama siniestro. Prima convenida. Artículo 893 dice, la prima convenida para el periodo que corre se deudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. No sé, eso creo que no tiene mayor explicación. Grabaciones esenciales. Dice, el asegurado deberá comunicar al asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro. Al día siguiente hábil, aquel que las conozca, al efecto se presumirá. O sea, las agravaciones es cuando el riesgo tiene opción de materializarse o ocurrir. Por ejemplo, una grabación especial de un seguro, por ejemplo, de gastos médicos podría ser, por ejemplo, que la persona pues, adquiera un cáncer o tenga alguna otra enfermedad. Y entonces eso hay que comunicarle a la aseguradora para que la aseguradora pues, establezca ciertos parámetros que vamos a conocer ahorita. El efecto se presumirá, dice, que la agravación es esencial si se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal suerte que el asegurador de tal suerte que el asegurador habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una circunstancia análoga. O sea, esa grabación del riesgo
hace que tal vez el asegurador no hubiera contratado en esas condiciones, hubiera, de repente no contrata o hubiera exigido una prima más alta. Dice que el asegurado conoce toda grabación que emane de actos o omisiones de su cónyuge o descendientes que viven con él. Bueno, ahora dice atenuación del riesgo. Dice el tipo de primas que imponga al contratante del seguro el deber de tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo o impedir su agravación, no podrá tener como consecuencia la extinción de la obligación del asegurador, sino en el caso de que el incumplimiento del asegurado hubiese influido en la realización del siniestro o hubiera agravado el siniestro. Atenuar el riesgo es tomar las medidas para que el riesgo no suceda. Por ejemplo, si yo voy a contratar un seguro de daños y perjuicios, un seguro de responsabilidad civil o un seguro de daños, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a mandar, por ejemplo, pues, a través de un contrato de transporte, voy a mandar productos que necesitan un cuidado especial, ¿verdad? Orquídeas, o por ejemplo, flores, y los voy a mandar en carros descubiertos al aire libre donde puedan dañarse. Yo tengo que tener el riesgo de haber mandado esas orquídeas o esas flores que se pueden dañar con el aire, que se pueden dañar con el clima, con la lluvia, los tendría que haber enviado en un medio de transporte que permita su cómodo traslado. Ahí es como yo tengo que atenuar el riesgo. Es decir, ¿cómo voy a atenuar el riesgo, por ejemplo, un seguro de vida? Tendría que tomar las precauciones para eh, no someterme por ejemplo, cuando voy a conducir un vehículo, ir con la debida precaución, guardando la debida sin temeridad, guardando la debida responsabilidad. Ahí es donde voy a atenuar el riesgo, no solo del riesgo de un seguro de vida, sino también el seguro de responsabilidad civil, un seguro de vehículos. Lick, disculpe. Hola. Sí, dígame. Fíjese que la compañera Angie Marroquín dice si la puede aceptar de nuevo porque la sacó el internet, tuve problemas Muy bien, y ahorita quiere ingresar. va muy bien, No sé si me hace favor. muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por la observación. Dice aviso de siniestros. Tan pronto, el aviso de siniestro, cuando nosotros vamos a avisar a la aseguradora que ocurrió el siniestro, lógico, se puede establecer eso. ¿Sí? Tan pronto como el asegurado, o en su caso, el beneficiario, tuvieran conocimiento de la realización del siniestro, deberán comunicarlo al asegurador. Salvo pacto o disposición que pese en contrario, el aviso deberá darse por escrito dentro del plazo de 5 días. Este plazo no correrá sino en contra de quienes tuvieron conocimiento del derecho constituido a su favor. Entonces hay 5 días para dar el aviso de siniestro. Dice informaciones, artículo 897. El asegurador tendrá derecho a exigir del asegurado o del beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro, por los cuales pueden determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias. Es lo que nos explicaba el licenciado Jorge ayer, que ocurre un siniestro y la aseguradora comienza a pedir una serie de información, ¿verdad? Hay un seguro de responsabilidad civil de un vehículo, el vehículo tiene un percance, entonces comienzan a pedir una serie de circunstancias, comienzan a pedir no solo la defunción del piloto, comienzan a pedir una serie de cosas que pues ellos están obligados a requerir, pero el artículo este es muy tímido y realmente, dependiendo de cada seguro, la póliza debería de
tratar específicamente de ese tipo de circunstancias, porque a veces requieren muchas cosas que pues, no nos avisan con la antelación debida. Dice comprensión del riesgo. El asegurador responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo, cuyas consecuencias se hayan asegurado, excepto aquellos que hubieran sido excluidos claramente del seguro. O sea, la aseguradora va a responder de todo lo que nosotros bueno, vamos a volver a leer este artículo, comprensión del riesgo. Dice, el asegurador pues ya va a responder de esos acontecimientos que tengan el carácter de riesgo. ¿Qué es lo que tiene carácter de riesgo? La eventualidad de todo caso fortuito previsto en la póliza. La muerte, el incendio, el robo, la enfermedad, etcétera. Entonces, el asegurador debe responder de esos acontecimientos que tienen el carácter de riesgo y que hayan sido asumidos por él, ¿verdad? Excepto aquellos que tienen carácter de riesgo, pero que no están pactados específicamente en la póliza, en el contrato, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de la modificación de condiciones. Si durante la vigencia del seguro se modificaran las condiciones generales de los contratos del mismo género en el beneficio de los asegurados y sin que ello implique contraprestaciones más elevadas a cargo de estos, las nuevas condiciones se aplicarán a los contratos en vigor. O sea, si hay condiciones en el seguro, se van a modificar las condiciones generales de la póliza y sin que eso implique que tenga que pagarse una prima mayor, ¿verdad? Entonces, se aplicarán a los contratos en vigor, ¿verdad? Y tienen que notificarse pues, de una forma coherente, ¿verdad? Dice, si las nuevas condiciones exigieran a los asegurados contraprestaciones mayores a las originales pactadas, quiere decir un pago de una prima más alta, se aplicarán a los contratos en vigor previa solicitud del asegurado, que tendrá la obligación de pagar la diferencia de prima correspondiente. Entonces el asegurador le va a notificar al asegurado que cambiaron las condiciones y que eso hace que la póliza pues sufra un incremento en cuanto a la prima va a subir, entonces se le comunica, ¿verdad? Reducción de prima. El asegurado dará aviso al asegurador cuando desaparezcan o pierdan su importancia las circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima. El asegurador deberá reducirla conforme a la tarifa respectiva. Si así se convino en el contrato y devolverá la parte correspondiente al periodo en curso. O sea, eso quiere decir que desaparezcan algunos riesgos. Algunos riesgos desaparecen. El artículo dice, el asegurador dará aviso al el asegurado dará aviso al asegurador cuando desaparezcan o pierdan su importancia las circunstancias en acción a las cuales se fijó la prima. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que los riesgos tengan que disminuir. Los riesgos disminuyan, porque eso es lo que le estamos trasladando al asegurador, es el aspecto nuclear de este seguro, del seguro. Entonces, en ese caso, el asegurado debe comunicarlo al asegurador para que él reduzca el valor de la prima. Y en todo caso, devuelva alguna parte correspondiente al periodo que está vigente, ¿verdad? Dice ahora exigibilidad del pago. Muy bien. Exigibilidad del pago. Miren ustedes, ya tenemos un poquito cerca el laboratorio, ¿verdad? La otra semana es, ¿verdad? Nuestro siguiente laboratorio. Bueno, lo vamos a discutir al final. Vamos a ver el cronograma. Yo creo que sí. Exigibilidad del pago. Dice, en los casos no previstos en la ley de seguros o disposición legal en contrario, el pago de la indemnización que resulte del contrato de seguro será exigible 30 días después de la fecha
en que la aseguradora haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y cuantía de la reclamación. Entonces, recuérdense que sucede, acá es que los riesgos se materializan, se convierten en siniestros. Entonces, de conformidad con el 897, el asegurador nos va a requerir una serie de informaciones que estarán detallados en la póliza del contrato de seguro. Y a raíz de eso, recibidos esos documentos, el asegurador en 30 días nos va a pagar. Dice, será nula la cláusula en la que se parte que la indemnización no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por el asegurador o comprobada en juicio. Entonces, es nula esa cláusula, disposición del contrato, en la que haya un pacto en que se establezca que la indemnización no podrá exigirse sino después de haber sido reconocida por el aseguro comprobado en juicio. O sea, es nulo que nosotros pactemos que tenga que ser reconocida por el asegurador y que eso, o que eventualmente eso suceda en su comprobación en un juicio, ¿verdad? Es nulo, eso no es permitido. No hay que ir a un juicio para probar eso. Simple y sencillamente entregar los documentos justificativos que la empresa aseguradora requiere para analizar y toda la información que ellos requieren, porque no solo es de que les entreguemos documentos ni pruebas, ¿verdad? Sino que se le imponga de las circunstancias en que ocurrió el siniestro, para que ellos procedan a darle indemnización. Dice compensación. Dice, el asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se le adeuden por el asegurado, con la prestación de ayuda al beneficiario, salvo pacto contrario, no podrá compensarla con ningún crédito que tuviese a cargo de ellos. ¿Qué sucede con esto? Puede suceder que en un momento determinado el asegurado solicite algún préstamo. Las aseguradoras algunas veces dan préstamos con respecto a la cantidad, a la indemnización que ellos tienen que cumplir en el futuro. Pueden otorgar préstamos. Y eso en un momento determinado se puede compensar con las primas. O sea, lo que yo deudo, con lo que me adeudan. Recuérdense que la compensación es una forma de extinción de las obligaciones. Responsabilidad. ¿Les quedó claro eso? Bueno, vamos a seguir. Dice responsabilidad del siniestro. El asegurador responderá del siniestro aunque haya sido causado por culpa del asegurado o por personas respecto de las cuales responde civilmente. Y solo será válida la cláusula que lo libere en casos de culpa grave de aquel. O sea, que aunque él tenga la culpa, debe responder. Pero hay algunos ciertos casos donde establece que hay culpa grave, entonces en esos casos no responde. Pero la ley aquí no o sea, habría que ver cómo son la propia póliza deberían establecerse, y creo que es un poco confuso esto, establecer cuándo es la culpa grave, ¿verdad? Porque, o sea, culpa es culpa, ¿verdad? Y culpa no es el atribuirle a alguien un resultado, ¿no? Simple y sencillamente la culpa es porque esa persona actúa con negligencia, de forma imprudente. Dicen, aunque mediare pacto expreso, quedará obligado el asegurador si el siniestro se causara de mala fe por el asegurado, el beneficiario y sus causalientes. O sea, si ellos deliberadamente están causando el siniestro con el objetivo de cobrar la indemnización de la póliza de una forma dolosa, con el objetivo de colocar, de situar en error a la aseguradora, lógicamente que ahí tampoco cubre. Dice solidaridad humana. Dice, si el siniestro se produjera como consecuencia del cumplimiento de un deber de solidaridad humana, el asegurador responderá plenamente. O sea, es como solidaridad humana, aquel sujeto que se tiene que bajar de un vehículo porque tiene que salvar a un niño que se está atravesando y por dejar su vehículo de repente se lo robaron o de repente el vehículo está asegurado contra robo, esas cosas, o de repente tiene algún otro riesgo con el objetivo de salvar alguna vida. Solidaridad humana es cuando nosotros estamos en medio de ejecutar un acto de humanidad, ¿verdad? Estamos salvando a una persona, así por llevar a una persona al hospital, ¿verdad? Y teníamos que la persona se nos va muriendo, no habían ambulancias aquí, tuvimos que agarrar para Guatemala volando, ¿verdad?
Es un acto de solidaridad humana. Si tenemos un accidente en el camino y la aseguradora no nos quiere cubrir por esas circunstancias, es un acto de solidaridad humana y deberá cubrir y deberá pagar la indemnización como de lugar, ¿verdad? Si nos pueden decir es que usted iba manejando de forma temeraria, usted iba rápido, usted iba acelerando, usted iba rebasando en secciones de la carretera donde no debía hacerlo, sí, pero yo traía una persona que se venía muriendo. Y no puedo confiar en trasladarlo porque no tengo helicóptero, no tengo otra forma de trasladarlo, los bomberos estaban teniendo otras emergencias, yo me tuve que ir porque tenía que salvar la vida de mi hijo. Entonces yo tuve un accidente, afortunadamente fue una cuadra antes del hospital, yo voy a llegar, el vehículo se destruyó, es pérdida total, la aseguradora no lo quiere cubrir porque yo actué de forma temeraria, pero si yo le demuestro que estaban actuando con un motivo de solidaridad humana porque estaba defendiendo la vida de una persona, pues ahí tendrá que cubrir. Cambio de dirección. Dice, cada parte deberá comunicar a la otra sus cambios de dirección. Todos los requerimientos extrajudiciales y comunicaciones dirigidos a la última dirección de la que la parte informó a la otra producirán sus efectos, aunque en ella ya se encontrara la persona a quien están dirigidos. Entonces, si hay algún cambio de dirección, si el asegurador va a cambiar de sede social y se va a ir a otro edificio, si el asegurado también cambia de residencia, entonces hay que informarlo al seguro, porque el seguro puede hacernos notificaciones con relación al contrato de seguro, donde tenga que subirse la prima, tenga que bajarse, cuestiones que tengan que ver con las condiciones generales del seguro, o en un momento determinado la prima se vuelve más elevada, o en el mejor de los casos la aseguradora cambió de lugar y entonces nosotros a la hora de darle aviso de siniestro no tenemos a dónde darle, ¿verdad? Pero regularmente el aviso de siniestro es muy sencillo. Hay hasta aplicaciones ahora, las aseguradoras tienen aplicaciones por internet donde nosotros le damos el aviso de siniestro muy sencillamente. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto, a lo que hemos visto. Vamos a seguir analizando algunos artículos, pero si hay alguna duda en cuanto a esto. Cuando estemos leyendo algún artículo, sería importante que ustedes, si no lo entienden, pues miren, no me quedó claro, ¿verdad? No está claro, por favor, explíquelo mejor porque no lo entendí. Creo que eso es un punto importante. ¿Tienen alguna duda? Seguimos. Bueno, vamos a seguir. Sigamos, Lick. ¿Alguna acotación, licenciado Jorge? No, Lick, por el momento no. Gracias. Muchas gracias. Dice desaparición del riesgo. Acuérdense ustedes que el riesgo es el aspecto nuclear de trato de seguro. Tiene que haber riesgo para que la aseguradora se lo podamos trasladar y nos pueda cubrir. ¿Sí? Nos puede indemnizar al momento que se convierta en siniestro. Bueno. Entonces, vamos a analizar ahora el artículo 906. Dice, el contrato de seguro será nulo si en el momento de la celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro ya se hubiera realizado. Solo pacto expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta a riesgo previsto en el contrato. Una cosa está asegurada contra el robo y resulta que antes de que firmemos el contrato, pues se la robaron. O aseguramos a una persona, estamos asegurando pues, la vida de una persona, contratando un seguro de vida y en ese ínterin, pues falleció. A menos de que la aseguradora establezca que sí debe cubrir, pero si no firmamos el contrato, pues no va a cubrir. Dice en este caso el asegurador, bueno, eso ya lo habíamos leído. En este caso el asegurador que conociera la cesión o la existencia del... En este caso el asegurador que conociera la cesación o la existencia del riesgo no tendrá derecho a las primas ni al reembolso de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido el riesgo no tendrá derecho a indemnización ni restitución de las primas. El asegurador sabe que ese riesgo ya ocurrió. Ya no puede cubrir, ya no hay materia que sea objeto de seguro. Entonces, no tiene derecho a que le paguen las primas, ni a que le reembolsen gastos, los timbres y todo eso que cobran, ¿verdad? Porque también nos cobran timbres, cobran el timbre fiscal, dependiendo del valor de la indemnización. El asegurado
también, que es la persona que interesa en la trasladación del riesgo, ¿verdad? Cuando yo contrato un seguro de, por ejemplo, de vida de mi persona, yo soy el asegurado, ¿verdad? El asegurado dice el asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro, no tendrá derecho a la indemnización ni restitución de primas, que simplemente está actuando de mala fe, ¿verdad? Ya no hay objeto, ya no hay materia al seguro. Dice el pacto para dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que ocurre en un periodo durante el cual la persona o cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es de menos de un año. Yo puedo pedir que me cubran periodos atrasados, que va a ser muy difícil, aunque este artículo por el aseguradora no lo va a hacer, pero este artículo lo dice, y manifestando que durante ese periodo no estuvo la persona expuesta al riesgo, ¿verdad? Entonces, muchas veces es importante que se computen esos periodos. Por ejemplo, hay valores de rescate en las pólizas de seguro de vida, que a veces es importante que puedan computarse periodos atrás, pero la aseguradora, en todo caso, pues hay una disposición ahí legal que lo establece. No tenemos que entender que lo que pasó atrás nos va a servir para efectos de indemnización, porque pues es claro aquí que es un periodo durante el cual no estuvimos sometidos al riesgo. Y si el riesgo no se materializa en siniestro, pues no va a haber una indemnización. Miren, compañeros, les voy a pedir un favor. La verdad que creo que deberíamos de tratar en la manera de lo posible. Pues son las 8:10 de la noche, ¿verdad? La sesión la abrimos a las 7:30. Tratemos de tratar de entrar siquiera en los primeros 15 minutos, ¿verdad? Porque cuando estaban ustedes en la clase, yo me recuerdo que a la hora, habían unos que llegaban 10 o 15 minutos tarde, pero después de esa hora ya nadie llegaba, ¿verdad? Entonces aquí también, pues yo los puedo dejar entrar, por mí no hay ningún problema, siempre los voy a dejar entrar, si quieran entrar aunque sea a las 9:05, yo los dejo entrar, pero traten de estar a la hora, solo es una recomendación, por favor. ¿En qué artículo estábamos? Terminación anticipada, ¿verdad? Eso es el que nos toca. 907, Lee. Bueno, muy bien, muchas gracias. Dice, en los seguros de personas, ¿sí? Es nula la cláusula que faculta al asegurador para dar por terminado anticipadamente el contrato. No solo dice que es nula la cláusula que permite al asegurador terminar anticipadamente el contrato. Seguros de personas, tenemos seguros de vida, de gastos médicos, etc. Muy general la disposición, ¿verdad? Muy general, es discutible esto porque es muy general, debería ser un poquito más expresa, bajo qué circunstancias. Dice, en los seguros de transporte por viaje, una vez iniciado ninguna de las partes podrá cancelarlo. Hay seguros en donde se asegura por viaje. Una vez iniciado el viaje ya no se puede cancelar el seguro. Bueno, ¿dónde estábamos aquí? Bueno, perdonen ustedes. En todos los demás casos, no obstante el término de vigencia del contrato, tanto el asegurado como el asegurador podrán dar por terminado el contrato anticipadamente sin expresión de causa. Entonces aquí ya vimos excepciones, ¿verdad? Ya vimos un par de excepciones. En el seguro de personas no puede dar por terminado anticipadamente el contrato. No se puede. Una vez en el seguro de viaje, una vez iniciado, no se puede dar por terminado tampoco. Y ahí dice,
En todos los demás casos, no obstante el término de vigencia del contrato, tanto el asegurado como el asegurador podrán dar por terminado el contrato anticipadamente sin expresión de causa, con 15 días de aviso previo dado a la contraparte. Entonces damos un aviso previo con 15 días de que ya no vamos a necesitar el seguro. Vamos a dar un aviso previo a la fecha en que nosotros vamos a dejarlo sin efecto. Y entonces ya se deja sin efecto, ¿verdad? Dice, la prima no devengada será devuelta al asegurado conforme a las tarifas respectivas. Si, por ejemplo, yo estoy pagando un seguro de vehículo, ¿verdad? Y lo pagué yo, pagué el año, ¿verdad? Pero resulta que al llegar al sexto mes, yo ya no quiero el seguro. ¿Por qué? Porque voy a vender el carro. Voy a vender el carro, me voy a sacar otro. Entonces, ¿qué hago? Voy a anticipadamente a enviarle una carta al seguro antes, 15 días antes de que se cumplan los 6 meses, a decirles que desafortunadamente yo no voy a querer el resto de vigencia del seguro de los otros 6 meses, ya no voy a llegar a diciembre de ese año, y que por lo tanto, pues solicito que se termine anticipadamente. Se termina anticipadamente y me tendrán que devolver las primas que corresponden a los periodos desde el mes de los 6 meses restantes, ¿verdad? A eso se refiere ese artículo. Hay una cuestión muy importante aquí. La determinación por inexacta declaración. Eso se llama reticencia. La inexacta declaración. Y vamos a ver cómo se dice. Dice, la omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 880 y 881. El 880 es el del cuestionario. Lo vamos a leer. Es cuando ustedes tienen que declarar por escrito al asegurador, que el asegurador hace un cuestionario antes de celebrar el contrato de seguro. Nos van a hacer un cuestionamiento de todos los hechos que tengan importancia para que la aseguradora pueda conocer y apreciar el seguro. Y la declaración del representante también, cuando una persona de representación nuestra hace dicha declaración, que tiene que conocer también las interioridades del rociero, los cuales estamos siendo cubiertos, dice. O sea, cuando en ese cuestionario nosotros, por ejemplo, teníamos cáncer, y entonces no lo decimos, va a ser muy difícil porque el licenciado Jorge ya nos dijo que nos hacen exámenes, una serie de exámenes también, ¿verdad? Entonces, la omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren esos dos artículos, cuando lo que nosotros, la declaración que le hacemos en el cuestionario a la aseguradora para poder apreciar el riesgo, le da derecho al asegurador para dar por terminado el contrato. Vamos a analizar ahora qué consecuencias implica eso. Dice, el asegurador, dentro del mes siguiente, aquel que conozca la omisión o inexacta declaración, esta se llama técnicamente, científicamente, doctrinariamente, se llama reticencia. ¿Sí? Esta inexacta declaración o reticencia, ser reticente, porque no se declara, el cuestionario no se llena y no se hacen las declaraciones que en derecho corresponden para que la aseguradora pueda apreciar el riesgo, establecer bajo qué circunstancias podría cometerse, que es un acontecimiento futuro incierto, que es algo que es asegurable, y bajo esas circunstancias, entonces nosotros estamos dando una inexacta declaración, una declaración reticente, entonces es una reticencia, una inexacta declaración. Dice, el asegurador dentro del mes siguiente, aquel que conozca la omisión o inexacta declaración, notificará al asegurado que da por terminado el contrato de seguro en este plazo, sin que haga tal notificación al asegurador, pero para el derecho de el asegurador ya pierde el derecho de invocarla, ¿verdad? Se le comunica ya con el otro dentro del mes siguiente, que pues él se ha dado cuenta que en el cuestionario pues él omitió ciertos datos, y se le notifica al asegurado que pues se da por terminado ese contrato, ¿verdad? El asegurador, dice, tendrá derecho a título de indemnización a las primas correspondientes por el periodo en curso, pero si da por terminado el seguro antes que haya comenzado a correr el riesgo, su derecho se reducirá al reembolso de los gastos efectuados. Entonces ahí tiene que devolver las primas, ¿verdad? No puede devolver las primas al asegurador, sino que las va a conservar el título de indemnización. Salvo las que hubieran cubierto ya periodos que ya están fenecidos, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a esto?
No leak. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Dice declaración de buena fe. Dice, el artículo 909 preceptúa lo siguiente. Si se realiza el siniestro antes de que el asegurador haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior, o sea, hay una reticencia, una inexacta declaración, nosotros no dimos a conocer al asegurador ciertas circunstancias del riesgo. Por ejemplo, pongamos un caso fácil. La persona tenía cáncer y mintió y le dijo que no, y se muere, ¿verdad? Entonces, ya el asegurador, vamos a ver qué sucede si el siniestro ya ocurre y él se da cuenta después de que ocurre el siniestro, esa inexacta declaración o esa declaración reticente que es lo mismo. Si se realiza el siniestro antes de que el asegurador haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior y el asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa grave, es muy difícil que una persona que no declara bien eso está actuando así, pero bueno, vamos a creer que así es. El asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa grave. La suma asegurada se reducirá al riesgo, si el riesgo fuera asegurable, a la que se hubiera obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión o declaración inexacta. Entonces, ahí nos van a reducir el monto de indemnización, tomando en cuenta la importancia de que qué hubiera sucedido si la aseguradora hubiera tenido en cuenta esas declaraciones que nosotros omitimos. ¿Cómo hubiera respondido? Hubiera tenido que reducir, si estuviera sido de tal importancia que hubiera tenido que reducir la indemnización, pues lo tendría que hacer. Dice, en caso de que el riesgo no fuera asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. Si este riesgo no se podía asegurar, entonces él va a quedar liberado. El asegurador, ¿verdad? Recuérdense que cuando estamos hablando de asegurador, es la empresa, organización empresarial, una sociedad anónima especial, cuyo objeto es eh, dedicarse al ámbito del negocio del seguro. ¿Sí? Si el asegurado obra, el asegurador, ¿verdad? Si el asegurado obra de mala fe o con culpa grave, podrá darse por terminado el contrato aunque las circunstancias omitidas inexactamente declaradas no haya influido en la realización del siniestro. Si esa circunstancia no influyó. Por ejemplo, yo a la aseguradora ya le dije que había tenido COVID y no tuve, ¿verdad? Y no morí de COVID, sino de otra cosa. Y eso pues, no influye. Entonces, pues, si se demuestra que uno obra de mala fe, pues puede dar por terminado el contrato. Aunque esa circunstancia no sea fundamental para el seguro. Vamos a analizar ahora cuándo no procede la terminación. Dice, no procede la terminación, a pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos, el asegurador no podrá dar por terminado el contrato en los siguientes casos. Si provocó la omisión o inexacta declaración, o sea, si fue el asegurador el que dio lugar a eso, cuando sus cuestionarios no son muy claros, cuando la información que nos requieren a través de esos cuestionarios, porque toda esa información es a través de unos cuestionarios donde ellos nos preguntan ciertos datos. Él la va a provocar, pues, lógicamente, esa reticencia si los cuestionarios no son muy claros. Si conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. Si renunció a impugnar el contrato por esta causa. Si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que de conformidad con las condiciones, con las indicaciones del cuestionario y las respuestas del solicitante, dicha pregunta debe considerarse contestada en un sentido determinado que no corresponda a la verdad. Declaración parcial. Dice, si el contrato de seguro comprendiere varias cosas o varias personas, no estamos hablando aquí de los riesgos, estamos hablando de las cosas que se van a asegurar. Si el contrato de seguro comprendiere varias cosas o varias personas o protegiere contra varios riesgos, pues ya me corrige ahí
y la omisión o inexacta declaración solo se refiere a alguno o algunos u otros, el seguro será válido para los demás, a no ser que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. Entonces, tenemos personas o cosas y riesgos. Y entonces lo que sucede aquí es que se realiza una inexacta declaración en cuanto a alguna de esas personas, cosas o riesgos. Entonces las otras cosas o riesgos siempre están aseguradas, a menos de que el asegurador pruebe que tal reticencia, que tal inexacta declaración tiene tal importancia que él no hubiera cubierto tampoco esos otros riesgos, esas otras personas o esas otras cosas, ¿sí? Bueno, dice aviso de agravación. Si no se diera el aviso de grabación, la suma asegurada se reducirá del modo establecido en el artículo 909. O sea, el aviso de grabación es cuando hay condiciones que hacen que el riesgo sea susceptible de nacer, de convertirse en siniestro. Entonces, ahí en ese caso, la suma asegurada se puede reducir. Si no, nosotros nos damos aviso, ¿verdad? De esa grabación. Dice agravación parcial. Si el contrato comprendiere varias cosas o personas o protegiere contra varios riesgos y la agravación solo produjere efecto respecto a alguno de ellos, el seguro quedará en vigor para los demás, a no ser que el asegurador demuestre que no habría asegurado separadamente tales riesgos o personas o cosas. Lo mismo. Aquí hay una agravación. El riesgo es latente de cometerse, es latente de que se materialice, ¿verdad? Y entonces, aquí, si hay varias cosas, varias personas o varios riesgos, pues lógicamente que van a tener vigencia los que no tienen esa grabación, a no ser que el asegurado pruebe que la grabación era de tal importancia que no hubiera contratado y no hubiera asegurado a esas personas a esos bienes o a esos riesgos, pero no hubieran sido objeto del contrato. Dice omisión de aviso. Si el asegurado o el beneficiario no cumplen con las obligaciones de dar aviso de siniestro en los términos del artículo 893 de este código, el asegurador podrá reducir la prestación de vida hasta la suma que hubiera correspondido al aviso que se hubiera dado oportunamente. Entonces, cuando damos el aviso, tenemos que dar el aviso de siniestro, que es el que está en el 896, que tenemos 5 días para hacer ese aviso de siniestro. Entonces, nosotros no se cumplen con las obligaciones de siniestro, que es toda esa información que nos piden para poder cubrir el seguro. Pues el asegurador podrá reducir la indemnización, ¿verdad? Dice extinción de responsabilidad. El asegurador quedará desligado de sus obligaciones si se omite el aviso de siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente las circunstancias. El aviso de siniestro hay que darlo y en el tiempo que establece la ley, 5 días. Si nosotros no lo damos, si emitimos, entonces estamos impidiendo que se comprueben las circunstancias que van a dar lugar a que la aseguradora compruebe que el siniestro ocurrió y que los tiene que indemnizar. Entonces, el asegurador queda desligado de su obligación de pagar la indemnización. Dice, si con el fin de hacerle incurrir en error, se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro que pudieran excluir o restringir sus obligaciones, ahí también cesa la obligación. Dice, si con igual propósito no se remite como oportunidad la documentación referente al siniestro o la prueba de pérdidas. ¿Qué documentación? La documentación que la aseguradora nos va a seguir, la partida de función de la persona del seguro de vida, el formulario que debe contener los exámenes de seguro de gastos médicos, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Ahorita vamos a pasar a otra sección. Bueno, entonces analicemos el plazo de prescripción. Todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescriben 2 años contados desde la fecha del acontecimiento para que nosotros podamos hacer una reclamación inherente al contrato de seguro. Esa reclamación tiene un tiempo de prescripción de 2 años. Pasan 2 años y no podemos nosotros hacer ninguna reclamación. Dice plazo para beneficiarios.
Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho, la prescripción se consumará por el transcurso de 5 años contados a partir del momento en que fueron exigidas las obligaciones accesorias. Si él no sabía que su papá había, o un hermano o la esposa había contratado un seguro de vida y que él era el beneficiario y nunca se enteró, entonces el término para poder reclamar la indemnización, pues en este caso va a ser de 5 años. Después de este tiempo prescribe la obligación. ¿La obligación de qué? Del asegurador de responder con la indemnización frente al siniestro, la ocurrencia del riesgo asegurado. Interrupción de la prescripción. Dice, además de los casos ordinarios de interrupción de la prescripción, esta se interrumpe por el nombramiento de expertos con motivo de la realización del siniestro, por la reclamación presentada al asegurador directamente por medio de autoridad administrativa o judicial competente, y si se trata de la acción para el pago de la prima, por el requerimiento mediante simple carta dirigida al último domicilio conocido por el asegurador. Son circunstancias en que ese periodo de 5 años o el de 2 se va a interrumpir. Si hay conocimiento, son 2. Si hay desconocimiento, son 5. No sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a comenzar a analizar las modalidades de seguro. ¿Hay alguna duda en cuanto, antes de que analicemos las modalidades del seguro? Bueno, vamos a analizar las modalidades del seguro. Bueno, vamos a analizar una clasificación de las modalidades del seguro, las clases de seguro, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros analizamos el contrato de seguro de daños, es una modalidad del contrato de seguro, una clase de contrato de seguro, en donde lo que se le va a trasladar en calidad de riesgo del asegurador es en un interés económico que esa persona tiene de que no se produzca el siniestro. Y básicamente es que no ocurra un detrimento, que no ocurra una destrucción de un bien o objeto que es parte de su patrimonio, de la cual este sujeto es propietario. Entonces, esa persona tiene interés, un interés económico, por ejemplo, tiene un vehículo, tiene una moto o una joya. Entonces, es el interés económico que tiene, que esa persona no quiere perder ese bien, que no quiere que le vayan a robar una moto, que no quiere que le roben su celular, su carro. Pero más que todo, tal vez aquí no es tanto el robo, sino que se le va a destruir. Entonces, el seguro de daños lo que va a cubrir es que ese bien que se pueda destruir, ¿sí? Que pueda destruirse y que el patrimonio del asegurado pues, sufra una disminución. Entonces hay un interés económico de que se tiene de que no se produzca el siniestro. Porque si se produce el siniestro, entonces se va a destruir ese bien, va a tener algunos desperfectos y ya no va a ser útil para el objeto que se está utilizando. Analizamos nosotros el artículo 919. Dice, todo interés económico que una persona tenga y que no se produzca un siniestro podrá ser protegido mediante un contrato de seguro de daños. Dice, si se asegura una cosa ajena por el interés que en ella se tenga, se considerará que el contrato se celebra también en interés del dueño.
pero este no podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del contratante y de haberse restituido la parte proporcional de las primas pagadas. Si se asegura una cosa ajena es porque yo tengo interés, yo le estoy trasladando el riesgo, pero primero la aseguradora me va a cubrir a mí, que soy el que está contratando el seguro, y lógicamente que si queda algún remanente, le va a dar ese remanente al propietario de la cosa asegurada. Como les venía anunciando, este seguro pues protege el daño en el patrimonio. Eh, Va a proteger cualquier daño en el patrimonio, de los que no están destinados a otro tipo de seguros, porque esos daños tienen que estar excluidos de otro tipo de contratos de seguros, por ejemplo, del seguro de incendio. Si son daños provenientes de un seguro de incendio, no son parte de un seguro de daños, sino que tendrían que ser parte de un seguro de incendio. Si son daños que se dan en un seguro de transporte, tampoco se implicaría en un seguro de daños, pero ese es un seguro de transporte. El seguro de responsabilidad civil, el seguro agrícola, el ganadero y el seguro de vehículos. Entonces tiene que estar, ese daño tiene que estar, no se tiene que materializar en este tipo de seguros que vamos analizando, porque si no serían cobertura de este tipo de seguros. El seguro de daños es un seguro de mera indemnización, porque al ocurrir el siniestro, perdón, cuando ocurre el riesgo, el siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado. Cuando ocurre el siniestro que es la ocurrencia del riesgo asegurado, generalmente es donde este seguro, la indemnización se va a materializar. O sea, cuando la cosa que la estamos nosotros asegurando, pues la cosa se daña, se destruye. Es una cosa material, ¿verdad? Un bien mueble o inmueble. Cuando ocurre el riesgo es porque esa cosa se perdió, esa cosa se dañó o esa cosa se destruyó y entonces ya no es útil para lo que fue fabricada entonces, o creada. Entonces, en ese caso, el seguro pues comienza a cubrir, es el seguro de mera indemnización. El pago de una cantidad de dinero por el detrimento, destrucción, pérdida de esa cosa. Dice, provechos esperados. Dice, Alison, por favor, comparta la lista de asistencia de nuevo. Dice, provechos esperados. Dice, es lícito el seguro de provechos esperados dentro de los límites de un interés legítimo. Provechos esperados son, por ejemplo, una cosecha. Estamos asegurando una cosecha, ¿verdad? Una cosecha. O estamos asegurando chivos que van a nacer. Estamos asegurando las vísperas de algo que va a materializarse, ¿verdad? Una cosecha, ganado que van a nacer, etcétera, ¿verdad? Dice rendimientos probables. En el seguro sobre rendimientos probables, el valor del interés será el del rendimiento que se hubiera obtenido de no se prevenir el siniestro. Para determinar el valor indemnizable se reducirán los gastos que no se hayan causado todavía ni deban causarse por haber ocurrido el siniestro. Eso de rendimientos probables. Nosotros tenemos un edificio, tenemos apartamentos. Entonces nosotros estamos recibiendo rentas mensuales. Pero ¿qué sucedería si ocurre un incendio y se destruye el edificio? Entonces ahí nos tienen que indemnizar. Es un seguro de rendimientos probables, ¿verdad? Bajo esa óptica especial y particular. Es el límite de responsabilidad. Límite de responsabilidad. La suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador. Si dicha suma no es superior al valor real de la cosa asegurada, la suma asegurada no prueba el valor ni la existencia de las cosas aseguradas. Entonces, cuando nosotros estamos asegurando, el límite de la responsabilidad del asegurador va a ser el valor real de la cosa, ¿verdad? Y la suma asegurada en ningún momento va a probar el valor de esa cosa, ¿verdad? Ni la existencia de las cosas aseguradas, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente las cosas tienen su valor, tienen otro valor, y con esos números ahí tenemos que entender que el límite de la responsabilidad del asegurador
No puede ser superior al valor de las cosas aseguradas y debe tenerse mucho cuidado entonces al detallar la información que se viene en el cuestionario. La suma asegurada no va, tampoco va a responder va a ser una categoría para poder delimitar el valor de las cosas que están aseguradas. ¿Sí? Regularmente cuando nos van por ejemplo, a cubrir un vehículo, no nos van a cubrir su valor total, ¿no? Regularmente cubre un 80%, es lo que cubre, a veces mucho menos dependiendo del modelo del vehículo, ¿verdad? Límite de responsabilidad. La suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador si dicha suma no es superior a... Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Si se celebrara un seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, sin que mediare dolo o mala fe, en ninguna de las partes, el contrato será válido hasta igualar el monto del valor real y la suma asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera de los sujetos. Nosotros tenemos un bien que vale 50,000 quetzales, pero nosotros lo estamos asegurando por 80,000. Entonces, ahí debe sobreentenderse que se entiende por reducido ese valor al valor real de la cosa, ¿verdad? Dice, el asegurador deberá bonificar al asegurado el excedente de prima pagada respecto de la que corresponde al valor real por el periodo del seguro que quede por transcurrir desde el momento que se reciba la correspondiente solicitud del asegurado. El asegurado está pagando más, está pagando una prima mayor, entonces si se reduce esa suma, lógicamente que tiene que reducirse el valor de la prima. Este artículo es muy importante, el que estamos analizando ahorita. Dice, si se contratare con varios aseguradores un seguro contra el mismo riesgo, por el mismo interés, el asegurado deberá poner en conocimiento para cada uno de los aseguradores la existencia de otros seguros dentro de los 5 días siguientes a la realización de cada contrato. Si nosotros estamos celebrando un seguro contra daños, aseguramos una cosa contra daños, pero vamos con 4 aseguras distintas, con la aseguradora A, con la aseguradora C, con la aseguradora D, con la aseguradora B. Nosotros tenemos que comunicarle, si estamos celebrando otro contrato de seguro, a este asegurador, dentro de 5 días, pues la celebración de esos contratos, que esos contratos ya exigen, ¿verdad? Entonces el aviso se dará por escrito y se indicará el nombre de los aseguradores y las sumas aseguradas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Si el importe de varios seguros contratados de buena fe excediera el monto del interés asegurado, cada uno de los asegurados responderá en los términos de su respectivo contrato hasta completar el importe íntegro del daño. Miren qué interesante esto, qué duro es esto. Nosotros contratamos y aseguramos una cosa para que la cosa, por ejemplo, si se rompe, nos indemnicen o se sufre algún daño, pero contratamos con 4 aseguradoras. Y el valor de la cosa es de 80,000 quetzales. Y la póliza de indemnización es de 80,000 quetzales. Y contratamos 4 aseguradoras. Ellos no nos van a pagar los 80,000 quetzales cada uno, no, jamás. Tendrán que dividirse esos 80,000 quetzales entre los 4 y cada aseguradora, si son 4, tendrá que pagar un 20,000 quetzales. Entonces, hay que tener mucho que el seguro no es de carácter lucrativo, ¿verdad? Reparto proporcional. El asegurador que pague en el caso del artículo anterior podrá repetirlo contra todos los demás en proporción a la suma respectivamente asegurada. Si uno de los aseguradores pagó la suma asegurada, esos 80,000 de los que veníamos hablando, entonces el asegurador tiene derecho de repetir y requerirle pago a las otras 3 aseguradoras con respecto a una cuota aparte que le corresponde, porque si él pagó el 100%, son 4, yo pagué el 100%. Entonces yo te voy a cobrar el 25% a cada una de ellas para que paguen la parte que le corresponde. Enajenación de objeto asegurado. El que enajenare, o sea, el que transfiere un bien de su patrimonio al patrimonio de otros sujetos, eso es enajenar, una venta, una donación, ¿sí? El que enajena un objeto asegurado es un objeto que tiene seguro contra daños, ¿verdad? Y entonces lo enajena, no obstante estar asegurado. El que enajena un objeto asegurado deberá dar
al asegurador aviso de la enajenación dentro de los 15 días siguientes a ella. En el mismo acto de la enajenación debe hacerse saber al adquirente la existencia del seguro. Yo tengo una cosa asegurada contra daños, entonces yo tengo que, si yo enajeno esa cosa, tengo que avisarle dentro de los 15 días de la enajenación al asegurador. Y en el mismo acto donde yo enajene esa cosa, le tengo que decir a la persona que le estoy donando, que le estoy vendiendo, que le estoy enajenando, que la cosa está asegurada, ¿verdad? ¿Para qué efectos? Para los efectos siguientes. Dice, los derechos y obligaciones que deriven del contrato pasarán al adquiriente, excepto si en los 15 días siguientes a la adquisición manifiesta su voluntad de no continuar con el seguro. O sea, la persona que está adquiriendo, ¿sí? A la persona del comprador, del donatario, ¿sí? Tiene 15 días para manifestar al asegurador que él no va a continuar con el seguro, ¿sí? Para esos efectos. Dice, por las primas vencidas y pendientes de pago en el momento de enajenación quedarán solidariamente obligados el propietario anterior y el adquiriente, y este con derecho a repetir contra el ajenante si no dio el aviso de existencia del seguro. Entonces, aquí si hay primas pendientes, que es el valor del seguro, ¿sí? El momento que se está enajenando ese día. No hemos pagado algunas primas del periodo que corresponde, ¿sí? Entonces, la persona que está enajenando queda solidariamente obligado. Hay una solidaridad entre el propietario anterior y el adquiriente, en donde esa solidaridad, el aspecto esencial de esa solidaridad, tenemos que entenderlo en que ellos dos están obligados a pagar esas sumas, y el anterior adquiriente pues tendrá derecho a repetir contra el ajenante en el caso de que se emitió el aviso de existencia del seguro y este no quiere pagar las primas, ¿verdad? El ajenante tampoco tendría que estar obligado a pagar esas sumas ulteriores, pero a mi juicio tendrían que ser pagados por el adquiriente, ¿verdad? Entonces, si no se paga por el adquiriente, el ajenante, el que enajenó, el que vendió, el que donó, tendrá derecho de repetir, ¿verdad? De repetición, para que el nuevo propietario pues pague eso por su cuenta, pero tiene una responsabilidad solidaria. Esa responsabilidad solidaria debe entenderse de que si yo le vendía a alguien un libro que estaba asegurado, una obra de arte que tenía un seguro contra daños, y es por un año, yo se lo estoy vendiendo a medio año y se lo pago a medio año, pues entonces ahí tenemos una responsabilidad solidaria para pagarle al asegurador el resto del año, ¿verdad? Así lo vamos a entender. Obviamente que si el otro no paga tendrá derecho de repetición, ¿verdad? Si en el contrato se pactó que el comprador era el que tenía que pagar y no la paga y paga el enajenante o el vendedor a la aseguradora, la prima, pues tendrá el derecho de repetición para que el comprador o el cliente pues se la pague, ¿verdad? Esas pólizas a la orden. El artículo precedente no será aplicable a las pólizas a la orden, pero su titular no podrá ejercer los derechos que le correspondan sin haber cubierto previamente las primas que resulten adeudadas en los términos de la póliza. Y ahora nos vamos a entender ahorita de qué se trata. Dice, los acreedores que tengan prenda, hipoteca o cualquier otro privilegio sobre la cosa asegurada tendrá derecho, si los gravámenes aparecen en la póliza o han puesto en conocimiento del asegurador, a que éste les comunique cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el contrato a fin de que puedan ejercitar los derechos del asegurado. Entonces, nosotros estamos asegurando una cosa contra daños, pero esa cosa está pignorada. Quiere decir que hay una prenda, es un bien inmueble. O la cosa es una finca y está asegurada, por ejemplo, contra daños, un inmueble, ¿verdad? Tiene hipoteca. Entonces, tenemos derecho nosotros a que esos gravámenes pues, sean del conocimiento del asegurador, con el objetivo de que el asegurador en un momento determinado pueda modificar, rescindir, o sea, pueda modificar la póliza aumentando el valor de la prima, o pueda rescindir el contrato, dejarlo sin efecto. Eso tiene que, para mí que debería ser resolución, porque cuando unilateralmente se va a dejar sin efecto un contrato, es una resolución. Y rescisión es cuando se ponen de acuerdo, deciden por mutuo acuerdo, por mutuo disenso, dejar que un contrato pues, deje sus efectos jurídicos, ¿verdad? Es importante esa circunstancia, esas circunstancias van encaminadas a que el asegurado,
se pueden ejercitar los derechos del asegurado, ¿verdad? Entonces, el espíritu de este artículo es que cuando un bien pues, está ignorado, está hipotecado, y ese bien recae en un seguro sobre daños, está obligado a que esos gravámenes, tanto de la hipoteca como la prenda, pues aparezcan en la póliza porque tienen que haber sido anunciados y tienen que haber sido el conocimiento del asegurador porque se los anunciamos, se lo comunicamos que había una prenda o una hipoteca. Con el objetivo de que el asegurador tome conocimiento de esto y en un momento determinado pueda decidir, bueno, voy a modificar el contrato, voy a aumentar la prima o voy a disminuirla porque eso provoca un menor valor, se está despluralizando el bien. También lo faculta para rescindir y dejar sin efecto el contrato, para terminarlo, a fin de que el asegurado pueda ejercer sus derechos, aquí se lo dice derechos de la devolución de sus primas, en todo caso. Colaboración del asegurado. Al ocurrir el siniestro, el asegurado debe ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el riesgo. Son los actos de atenuación del riesgo. Si ocurre el siniestro, el asegurado debe ejecutar los actos que vayan a impedir que la cosa se dañe más. Dice, los gastos se cubrirán por el asegurador sin que pueda reducirlos. Los gastos se cubrirán por el asegurador sin que pueda reducirlos de la indemnización que corresponda, pero si la suma asegurada fuera inferior al valor del objeto del seguro, se soportarán proporcionalmente entre el asegurador y el asegurado. Entonces, aquí en este caso en particular, hay obligación de realizar actos que tienden a evitar que la cosa se dañe más cuando ya ocurrió el siniestro. Estas actividades que realiza el asegurado para impedir que la cosa se dañe más, pues deben ser retribuidos por el asegurador en calidad de gastos, no en calidad de indemnización, ¿verdad? No se van a reducir de la indemnización, no se van a deducir de ahí, la indemnización no va a bajar, sino que se va a pagar completa. Si la suma asegurada es inferior al valor del objeto asegurado, pues se van a soportar proporcionalmente con respecto al asegurador en un valor que le permita pagar, porque ese valor en ese caso va a estar por encima del valor asegurado porque el bien tiene un valor menor y entonces así se debe compensar. Consentimiento del asegurador. Después del siniestro, el asegurado solo podrá variar el estado de las cosas con el consentimiento del asegurador, a no ser que por razones de interés público o para evitar o disminuir un daño. Entonces, cuando ocurre un siniestro, tengo que dejar las cosas en el estado que están, ¿sí? No puedo variar el estado de las cosas. Si se destruyó, una casa, si aseguramos una casa contra seguro de daños, si por ejemplo se destruyó el tejado, se cayó sobre algún... Entonces yo no puedo, con el consentimiento del asegurador, variar esas cosas, cambiarlas de forma, a no ser que por razones de interés público, por ejemplo, yo esté obstaculizando la vía pública, esté obstaculizando un camino, esté obstaculizando pues, la entrada de algún lugar. Entonces, en ese caso, por poner un ejemplo, entonces en ese caso, pues sí se pueden mover los objetos, ¿verdad? Tiene que haber consentimiento para que puedan moverse esos objetos. Seguro de cosas genéricas. Si la cosa asegurada se hubiera designado solo por su género, se consideran aseguradas todas las del mismo género que existieran en el momento del siniestro en poder del asegurado, en los lugares y vehículos a que el seguro se sugiere. Estamos asegurando vehículos, pero no estamos estableciendo si son vehículos de lujo, si son camionetas de lujo, si son pick-ups, si son sedán, si es un coupé. En ese caso en particular, es una cosa en cuanto a su género, y todas se van a considerar aseguradas las cosas del mismo género, ¿sí? Que van a existir en el momento del siniestro. El momento del siniestro, el momento que se constata el siniestro, son cosas que se contratan, se contrata por su género, no se especifica realmente qué cosa es un Mercedes-Benz del año 2020, sino que es solo un vehículo, simplemente así de una forma genérica.
Entonces, van aseguradas por género y básicamente, pues, no están identificadas plenamente bajo ciertas características particulares, sino que bajo un género, vehículos, sin especificar si son de lujo, si son deportivos, etc. Riesgos excluidos. Dice, salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá de pérdidas y daños causados por vicio propio de la cosa, terremoto, huracán, guerra extranjera o civil, o por personas que tomen parte en huelgas, motines, alborotos populares y demás riesgos que requieran el pago de una prima especial. Entonces, el asegurador no va a responder, por ejemplo, cuando la cosa tiene vicios propios. Cuando tiene vicios propios es que la cosa tiene algunos vicios ocultos que no se conocen y que el asegurador tampoco podía conocer porque no se le hizo ver en un cuestionario, ahí no va a cubrir. Pero tampoco va a cubrir y cuando hay un terremoto, un huracán, una guerra extranjera, dice aquí, ¿verdad? Una guerra civil también. O por personas que van a dañar esa cosa, que tomen parte en huelgas, en motines. Entonces ahí no se puede, no va a cubrir el seguro. Requeriría una prima especial en todo caso. Dice monto de indemnización. Para fijar la indemnización que ha de pagar el asegurador, se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el momento de la realización del siniestro, para lo cual el asegurado deberá individualizar y justificar la existencia y el valor de las cosas aseguradas en el tiempo. Ese interés asegurado es el valor que tienen las cosas. El valor que tiene. Si voy a asegurar, por ejemplo, una computadora, ¿qué interés tengo yo? El valor de la computadora. Ese es mi interés económico. Dice, cuando el interés del asegurado consiste en que una cosa no sea destruida o deteriorada, se presumirá que tal interés equivale al que tendría el propietario en la conservación de la cosa. Entonces, ahí se traduce el valor a que la cosa no se destruya, no se detrimente. ¿Qué valor le voy a asignar yo para poder tener esa cosa conservada en buen estado? El valor que se le va a asignar. Dice, solo pacto en contrario si la suma asegurada es inferior al interés asegurado. El asegurador está obligado a pagar una suma que esté en la misma relación respecto al monto del daño causado que la que existe entre el valor asegurado y el valor neto del interés asegurable. Tenemos una cosa, nosotros le estamos dando y tenemos un interés asegurable, ¿sí? Pero el interés asegurado que nosotros estamos pactando, la cosa tiene un valor inferior. Entonces ahí, lo que logro entender resumidamente de esta disposición es que debe disminuirse dicho valor. Dice valor de las cosas aseguradas. Para los efectos de resarcimiento del daño, las partes podrán fijar mediante pacto expreso el valor de las cosas aseguradas, pero si el asegurador probare que en el momento del siniestro dicho valor excede más del 20% del valor real objeto del seguro, solo estará obligado hasta el límite de este. Entonces, convencionalmente, el asegurador y el asegurado se ponen de acuerdo en asignarle un valor a las cosas aseguradas, pero después se descubre que ese valor es superior en un 20%, es superior en un 20%. Entonces, él va a estar obligado a pagar las cosas por debajo de ese 20%, al valor real de las cosas. Reparación del daño. El asegurador tendrá derecho a cumplir con su obligación de indemnizar mediante el pago en efectivo o la reposición o reparación de la cosa asegurada. Entonces, ¿cuál es el objeto de este seguro? Habíamos dicho que era la indemnización. ¿Y cómo se va a reparar el daño? ¿Cómo vamos a reparar un daño en nuestro patrimonio? De una cuestión que nosotros tenemos en interés que se asegure porque tiene un valor para nosotros. El valor que esa cosa se conserve bien, pues tiene un valor no solo moral, sino que también un valor económico. Entonces, ¿cómo vamos al momento que se ocurre el siniestro a reparar el daño? Básicamente va a ser el pago en efectivo de una indemnización o la reposición o la reparación de ese bien que está ocurriendo, que se ha destruido. Cosas grabadas. Dice. Si las cosas aseguradas estuvieran grabadas con hipoteca, prenda u otro privilegio, los acreedores correspondientes se subrogan de pleno derecho la indemnización hasta el importe del crédito privilegiado. Entonces, si hay un crédito y las cosas están aseguradas, entonces lo que logro entender aquí es que el valor se le va a pagar a los acreedores para pagar el monto de su crédito. Ese es el primer párrafo. Sin embargo,
El pago hecho a otra persona será válido si se realiza sin oposición de los acreedores y la póliza no aparece mencionada la hipoteca, prenda o privilegio. Estos gravámenes han sido comunicados al asegurador. Si en la póliza no se indicó de una forma adecuada que hay un gravamen prendario o hipotecario, pero hay un consentimiento del acreedor para que eso, para que en primer lugar, al momento de que ocurre el siniestro, se le pague a la persona del asegurado. Y no obstante eso, esos gravámenes no aparecen en la póliza, pues tiene plena vigencia y hay consentimiento del acreedor. En ese caso, pues debe pagarse el asegurado, específicamente y exclusivamente a él, sin que el acreedor tenga derecho a reclamar algo con base a la acreeduría, pues, la deuda que, mediante qué sería se le garantizó para poder pagar la deuda, ya sea en prenda o hipoteca, siendo un bien mueble o inmueble. Subrogación. El asegurador que pague la indemnización, ¿sí?, se subroga hasta el límite de la cantidad pagada en todos los derechos y acciones por causa del daño sufrido. Por el daño sufrido, que el daño sufrido corresponde al asegurado, excepto en el caso de que sin haber sido intencional y siniestro, el obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, un ascendiente o descendiente o asegurado. Si el daño fuera indemnizado solo en parte, el asegurado solo podrá hacer valer sus derechos en proporción al daño correspondiente. Dame un minuto, ahorita te llamo, dame un minuto. Bueno, entonces, bueno, si quieren vamos a dejar este par de artículos, ya son las 9 de la noche. ¿Les parece que nos quedemos por acá? ¿Quieren que sigamos? Ya. Bueno, la verdad que ha sido un honor estar con ustedes en esta noche. La verdad que es un poco tedioso esto, ¿verdad? Pero igual estoy tratando de... Pues, mi obligación es que lo sepan, ¿verdad? Porque igual, pues es la costumbre que yo tengo de tratar de explicar la normativa. Pues a veces soy duramente criticado porque me gusta meterme mucho ahí a la doctrina y tratar de explicarla bien, y también me gustan que las dos vayan a la par, ¿verdad? Creo que no me gusta que mi estudiante estudie solo esto, ¿verdad? Sino que por lo menos yo pueda tratar de explicar algo, la esencia de estas normas un poquito áridas, ¿verdad? No vamos a decir que esta lectura es muy reconfortante, ¿verdad? Pero igual son cuestiones que nosotros, pues es bonito, a mí me gusta. Son cuestiones que tenemos que nosotros tratar de interpretar, ¿verdad? Espero que pues, le haya dado la interpretación que sea la que el legislador le quiso dar y que sea la adecuada. Y no sé si tienen alguna duda para que la plasmemos ahorita. ¿No tienen ninguna duda, Alba? ¿O Carla? No, Lick, gracias. Sheila, que nunca enciende su cámara. O Alison, que tampoco le enciende. Tampoco Otilia, nunca le enciende. Ni Manrique tampoco le enciende. Ni Jacqueline tampoco. ¿Verdad? Linda le encendió muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, mis amigos. Espero que tengan una bendecida noche y que el Señor Jesús nos bendiga a todos, nos aleje de esta pandemia, nos mantenga lejos en esta crisis sanitaria, lejos de este mal. Que las personas que se encuentran en agonía o las que se encuentran muy graves, pues logren superar, sortear este mal. Ya he visto ya muchas personas que queremos mucho están muriendo, ¿verdad? Están muriendo por este mal. Ojalá que todo salga bien en el nombre de Jesús. Feliz noche. Seguimos hablando. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos.